Introducción. 1. ¿En qué sentido se puede hablar de filosofía presocrática? El término consagrado, presocráticos, no es sino una fórmula cómoda que da un punto de referencia histórico donde se pueden encontrar líneas dominantes comunes a diferentes escuelas de esta tradición filosófica hoy perdida. Primeramente se puede señalar que todos estos filósofos, o casi todos, hablan como profetas y vaticinadores. Se muestran como depositarios de una palabra que tienen como misión transmitir a los hombres y que les viene de Dios. Según ellos es, pues, una visión del ser que nos funda y no que nosotros fundamos por nuestra vista. El sentido nada tiene que hacer. Él está por descifrar. Además, la mayoría de los presocráticos ha escrito una obra que tiene como título De la naturaleza, y Aristóteles los llama fisiólogos o físicos. Pero sería un grave error ver en ellos físicos en el sentido moderno del término, pues la idea de una física, tal como la entendemos hoy en sus teorías, sus leyes, sus mediciones y sus aparatos, es una noción que les es profundamente ajena. La naturaleza es para ellos una fuerza en crecimiento, y no este almacén de materiales o de energía que el hombre tiene a someter para hacerse su amo y poseedor. En cuanto a la medición, esta no es para ellos el resultado de una operación cuantitativa, sino, mejor dicho, la expresión de una armonía entre las partes y el todo. Quien dice medida, dice, pues, estética, ética y ontología. La lectura de los presocráticos puede ser de lo más enriquecedora en tanto que nos invita a preguntarnos si los héroes del ser en que nos hemos convertido en nuestra civilización científico-técnica no hacen de nosotros, al mismo tiempo, los depositarios del ser. 2. El problema de las influencias orientales. La mayoría de los presocráticos son originarios de Asia Menor y muchos historiadores han pensado por ello que debieron haber recibido una influencia considerable por parte de las religiones o de las filosofías orientales. ¿Qué se puede pensar de esto? Muy pocos documentos nos permiten retroceder a la prehistoria de Asia Menor. Sabemos que los aqueos que vinieron de esa región hacia el segundo milenio antes de nuestra era fueron a poblar la península helénica. Hacia 1180, perseguidos por los dorios, huyeron al Asia Menor con los jonios y los eolios y fundaron ciudades griegas. Focia, Clasómene, Teos, Eritrea, Quíos, Lébedos, Colofón, Éfeso,
Samos, Mionte, Mileto y Esmirna constituyen, junto con Naxos y Lesbos, las principales de estas ciudades. Presionadas entre el mar y los bárbaros, estas ciudades se encontraron amenazadas sin cesar por los medos, luego por los persas, mientras que los griegos de la Hélade y de Sicilia tuvieron como adversarios a los cartagineses. Las ciudades jónicas, pues, estuvieron en contacto con la civilización griega de la que habían surgido, pero también con los pueblos que, por la guerra o por el comercio, tenían relaciones con el Oriente. Es esto por lo que, razonablemente, se puede formular la cuestión de si los filósofos presocráticos no debían lo mejor de ellos mismos a ideas provenientes del Este. Se ha pensado que estas influencias pudieron arraigarse en una época muy antigua, en aquella durante la cual Grecia recibió de Asia a los aqueos, de donde la lengua y la mitología griegas habrían extraído su sustancia. Además de las relaciones con los colonos griegos del Asia Menor en el Oriente y con los egipcios, habría nacido la escritura, el cálculo y la astronomía. Digamos de inmediato que en este dominio han surgido muchas leyendas e interpretaciones descabelladas. Primero, los orientales han buscado acreditar la idea de que los griegos les debían todo. Acerca de esto, contamos con las novelas históricas de un sacerdote egipcio del siglo III después de Cristo, Manetón, quien escribió en griego y para los griegos, y de un sacerdote caldeo, Beroce, quien también escribió para el mismo público. Los sacerdotes egipcios deseaban igualmente hacer de Egipto la cuna de la civilización occidental. Es así que en el siglo V a.C., Herodoto, en el libro 2 de sus historias, que se consagra a Egipto, afirma que la religión griega vino de ese lugar. Ahora bien, Herodoto no sabe leer las inscripciones ni los papiros, se fía de la tradición popular y no se formula el problema de las fuentes. La escuela judía de Alejandría contribuirá igualmente a hacer pasar a Grecia como hija de Oriente. Incluso los griegos mismos lo ponderarán, sobre todo cuando llegan a dudar de su propia fuerza, y esperan su salvación de alguna revelación que venga de fuera. La idea de un origen oriental del pensamiento griego la desarrollarán mucho los neopitagóricos y los últimos neoplatónicos. Así pues, ¿qué pretenden estas tradiciones tardías y sospechosas?
Enumeraremos algunas de sus tesis, según Plutarco y Jámblico. Tales de Mileto fue de origen fenicio y viajó a Asia. Sus teorías le habrían tomado de los sacerdotes egipcios. Y Sócrates nos habla de los viajes de Pitágoras a Egipto y afirma que su filosofía estaba fundada en las tradiciones orientales. Heráclito se habría inspirado de los egipcios y los persas, y, más particularmente, de Zoroastro. Según Posidonio, los atomistas griegos deberían todo a un fenicio de nombre Mosco, que vivió antes de la guerra de Troya. Aristógeno, quien escribió una biografía de Sócrates plagada de mentiras, afirma que Sócrates recibió su doctrina de un viajero indio que llegó a Atenas. En cuanto a Pirrón, él habría encontrado a los gimnosofistas durante un viaje a las Indias. A Platón mismo lo había calificado Noumenio como Moisés aticisante. Todas estas ideas se retomaron en el siglo XIX cuando, bajo la influencia del romanticismo, el Oriente apareció como el continente ejemplar de donde habría surgido todo el pensamiento. Kreuzer, Schlegel estudiaron las similitudes de las ideas. Entonces aparecieron numerosos estudiosos fantasiosos. Probablemente el que fue más lejos fue el de August Gladys, quien hacia 1850 acercó a Pitágoras con los chinos, a los eleatas con los indios, a Empedocles con los egipcios, a Heráclito con los persas, a Anaxágoras con los judíos. Los primeros en reaccionar contra estos abusos fueron, en la primera mitad del siglo XIX, dos historiadores de la filosofía, a saber, Heinrich Ritter y luego Edward Seller. En el estado actual de nuestros conocimientos, parece que podemos hacer nuestras las conclusiones prudentes y matizadas de Aram M. Frekian en L'Orient et les origines de Nihilisme subjectif dans la pensée européenne. Tomo 1, París, 1946. Si buscamos argumentos de críticos externos a favor de una influencia de Oriente sobre el pensamiento griego, debemos constatar que no tenemos ninguno. Todos los testimonios que poseemos son muy tardíos. Aristóteles jamás habla de estas influencias
ni de estos pretendidos viajes emprendidos por los primeros pensadores griegos. Además, si leemos a Platón, quien probablemente fue a Egipto, veremos que éste opone el espíritu de los egipcios y de los fenicios, inclinados hacia la ganancia y la habilidad técnica, el espíritu de los griegos, inclinados hacia el saber. En cuanto a los argumentos de crítica interna, están muy sujetos a precauciones, porque se pueden ciertamente traducir similitudes de pensamiento, sin que por ello se deba concluir que se trata de influencias verdaderas. Todo lo que se puede decir es que las semejanzas en el dominio de la mitología vienen probablemente de un origen indoeuropeo, prehistórico, común. Que el alfabeto griego es de origen fenicio, y que pueden aproximarse al alfabeto de los hebreos. Que la metrología, la técnica de la agrimensura, la medición del tiempo, son de origen caldeo, así como los conocimientos de astronomía y algunos instrumentos de música. Fuera de estas conclusiones, la puerta está abierta a lo arbitrario y a las deducciones incontrolables. Tres. Los textos y las fuentes. Hoy, todas las obras de los presocráticos están perdidas. Solo fragmentos más o menos importantes nos han sido transmitidos a lo largo de los siglos por diferentes vías. A. Citas hechas por autores posteriores. Nuestras principales fuentes son Platón, Aristóteles, los estoicos, Sexto Empírico, Cicerón y los neoplatónicos. Hay que añadir las Moralia de Plutarco, siglos I a II después de Cristo. Las obras de Clemente de Alejandría, siglos II a III después de Cristo. El Pedagogo, el Protréptico, los Stromates. Textos de Orígenes, un autor cristiano, contemporáneo de Clemente de Alejandría, del que fue discípulo, y que nos ha dejado trabajos de exégesis. De los primeros principios. Contra Celso. Obras de Eusebio de Cesarea, obispo nacido en Palestina en 264 y muerto en 315. Crónicas. Historia eclesiástica. Demonstratio Evangelica. Praeparatio Evangelica. B. Los doxógrafos. Son polígrafos que resumen sin ingenio las ideas de los grandes autores o clasifican en rubros generales las opiniones de los filósofos acerca de tal o cual problema.
Los principales son Teofrasto de Ereso, sucesor de Aristóteles, como cabeza del Liceo y autor de los célebres Caracteres. Existen grandes fragmentos de sus opiniones. Un resumen estoico del siglo I a.C., empleado por Varrón y por Cicerón, y denominado Vetusta Placita por Diels. Aesio, cerca del siglo II después de Cristo, quien fue la fuente probable de Estobeo y de Pseudo-Plutarco. Ario Dídimo de Alejandría, siglo I a.C. a siglo I después de Cristo. Fue el maestro de Augusto. Algunos extractos de su obra nos fueron conservados por Estobeo. El Pseudo-Plutarco, a quien se le atribuyen las Placita Philosophorum y los Stromates, o misceláneas. Galeno, siglo II después de Cristo, a quien se le atribuye una historia de la filosofía. Pero los doxógrafos más importantes se encuentran de entre los tres autores siguientes. Hipólito, escritor eclesiástico griego, quien vivió en Roma en el siglo III después de Cristo, y que escribió refutaciones de todas las herejías. Diógenes Laercio, alrededor de los siglos II a III después de Cristo, de quien poseemos 10 libros sobre la vida, doctrinas y sentencias de los filósofos ilustres. Estobeo, siglo V después de Cristo, autor de extractos de escritores griegos, de quien poseemos las églogas y el florilogio. C. Los biógrafos. Los principales son Soción de Alejandría, siglo III a.C., quien escribió las sucesiones de los filósofos. Hermipo de Esmirna, siglo III a.C., autor de vidas, citado con frecuencia. Sátiro, siglo II a.C., quien escribió vidas mencionadas en numerosas ocasiones. Cuatro. La cronología. Los problemas de cronología han podido resolverse de manera parcial gracias a dos autores, Eratóstenes de Cirene y Apolodoro de Atenas.
El primero era bibliotecario de Alejandría y vivió en el siglo III a.C. Escribió sobre todos los temas: filosofía, gramática, historia, ciencias, geografía. Esta fue una de las fuentes de Estrabón y redactó una cronología. Esta obra se olvidó en beneficio de una versión en verso que de ella hizo Apolodoro de Atenas en el siglo II a.C. Esta cronología va de la caída de Troya a la época de Apolodoro y se detiene en el 143 a.C. La mayoría de las veces la vida de un filósofo se fecha por su florecimiento, abreviado FL, o por su vocablo en griego, acme, sin que se sepa de manera precisa si esta fecha indica la cima de su actividad intelectual o si tan solo significa que tenía precisamente 40 años en esa época. 5. Ediciones. Hoy poseemos dos obras irreemplazables que son monumentos de erudición: Doxographie Graeci de Hermann Diels, que data de 1879, pero que se ha reeditado con mucha frecuencia. Este libro tiene las doxografías griega y latina. Die Fragmentaire der Borsotokratik, primera edición fechada en 1903, de Hermann Diels, que fue revisada y aumentada por Walther Krantz y siempre se ha reeditado. Los dos primeros volúmenes comprenden los fragmentos de los presocráticos en el texto griego y en otra tradición en alemán. El tercer volumen comprende los índices. Los textos están clasificados bajo dos rúbricas: los A mayúscula, en los que se trata la vida del filósofo; los B mayúscula, que son fragmentos de su obra. Esta edición constituye la edición príncipe de los fragmentos de los presocráticos a que remiten todas las referencias. 6. Historia de las historias de las filosofías presocráticas. Entre los historiadores de la filosofía hay que distinguir a los que son más historiadores que filósofos y a los que son más filósofos que historiadores. Los primeros se consideran objetivos en sus interpretaciones, pero dejan con frecuencia de lado los problemas que se encontraban en estado latente en los filósofos que explican. Los segundos, como Hegel, Nietzsche o Heidegger, interpretan los textos de manera siempre original y con frecuencia discutible.
La historia de las filosofías presocráticas no ha escapado a estas dificultades. 1. Las explicaciones parapositivas. Se ha querido hacer de los presocráticos los primeros sabios del occidente y ver en ellos a los que se separaron de la mitología al distinguir el mito de la razón. Estas fueron las ideas directrices de los trabajos de Burnet, de Gompertz, de Ribot, de Comfort, de Tannery, de Robin, de Abel Rey y de Brunswick. Desde tales puntos de vista, los presocráticos serían los precursores tímidos, aunque esclavos de alguna mentalidad primitiva, del pensamiento científico moderno. El problema es saber si, al juzgar así a los primeros pensadores griegos, nosotros no hacemos de ellos nuestros hijos creyendo hacerlos nuestros padres. ¿No intentamos encontrar un punto de partida en función de nuestro punto de llegada? Al querer remontarnos a la fuente nosotros, en realidad, nos hacemos una fuente. Nosotros no partimos de los presocráticos, sino que vamos a ellos. Nosotros, así, juzgamos su sabiduría en nombre de nuestra propia sabiduría, que nos sirve como tabla de valores. Dos. Las interpretaciones teológicas. A Erwin Rodd y luego a August Diez les interesaban las implicaciones teológicas y religiosas de algunas concepciones propias de los presocráticos. Recientemente, Werner Jaeger ha deseado ver en la filosofía griega una teología natural fundada en un conocimiento racional que penetra la naturaleza de las cosas, y se opone a las teologías del mito y del Estado, que dan la espalda a la naturaleza de la medida en que no son sino convenciones artificiales, resultado de la imaginación humana. Para Jaeger, el problema de lo divino está en el centro de las especulaciones presocráticas y los herederos directos de los primeros filósofos griegos no serían los físicos modernos, sino los teólogos cristianos. 3. Las interpretaciones ontológicas. Estas hacen de los pensadores presocráticos como algunos trágicos, que se formulan el problema del ser. Tal fue el punto de vista de Nietzsche, quien vio en los presocráticos a quienes han llegado a dominar a la vez el odio del saber y la necesidad inmoderada del saber, pues lo que aprendían deseaban enseguida vivirlo.
Entre ellos la vida servía al pensamiento y al conocimiento. Según Nietzsche, Sócrates habría sido responsable de haber puesto en cuestión el valor de los infinitos, de los instintos morales, de haber hecho del conocimiento el camino de la virtud, al afirmar que donde quiera que falta el conocimiento claro, reina el mal. Los verdaderos filósofos griegos son los presocráticos. Con Sócrates algo cambia. Los grandes problemas del valor del devenir, formulados por Anaximandro y Heráclito. El gran problema, formulado por Anaxágoras, sobre el papel que la inteligencia que fija los fines juega en el devenir. El gran problema de la existencia del ser y de la definición del fenómeno que formularon los eleatas. En nuestros días, Heidegger adoptó una posición vecina y vio en los presocráticos a quienes no se desviaban del ser en beneficio de lo existente, a los que formularon los problemas de las relaciones del ser y del ente, de la oposición del ser y del devenir, de la relación entre el ente y la nada, y de la verdad definida como apertura, develación y no como relación lógica. Los surrealistas han visto en Heráclito al gran filósofo de las supersticiones, en el sobre y en el chantre de la lucha de los contrarios. Y Battistini, reteniendo a la vez las lecturas de Heidegger y de los surrealistas, ha visto en los primeros filósofos griegos a los hombres dioses, encantados por las fuerzas tumultuosas del mundo e intentando llevar al hombre a su estado primitivo del hijo del sol. Todas estas interpretaciones no escapan plenamente al reproche de querer hacer de los presocráticos los discípulos de filósofos contemporáneos. Incluso la cosa va tan lejos que algunos no dudan en afirmar que no se puede comprender a Heráclito si no se ha leído primeramente a Heidegger. Pero, mientras los positivistas pretenden partir de los presocráticos para mostrarnos toda la distancia que nos separa de ellos y todo el camino que hemos recorrido a partir de la época en que vivieron, las interpretaciones de las que acabamos de hablar vuelven a los presocráticos, como a una fuente de la que tendríamos una especie de nostalgia. ¿Qué concluir de todas estas interpretaciones divergentes que, por otra parte, exigen traducciones diferentes de los mismos términos o de los mismos fragmentos? Muy bien parece que sea imposible toda interpretación rigurosa objetiva debido al estado fragmentario en que se encuentran los raros textos que han llegado hasta nosotros, y, sobre todo, porque un texto filosófico no deja de hablarnos y de formularnos preguntas.
Quizás no sea el menor mérito de estos fragmentos que se presentan con la majestad de las ruinas, el invitarnos a numerosas meditaciones y a meditaciones sobre estas mismas meditaciones. Notas a la introducción. Acerca de Zoroastro. Sobre Zoroastro véase J. Vides y F. Comot. Les Megues Elienses. 2 volúmenes. París. Les Belles Lettres. 1973. Acerca de los textos y las fuentes de los filósofos presocráticos. Para las obras de estos filósofos, véase Los presocráticos, Gredos, España. Acerca de Soción de Alejandría. No hay que confundirlo con el filósofo estoico del mismo nombre, quien vivió en el siglo I después de Cristo. Acerca de lo que remite a todas las referencias a los filósofos presocráticos. Para explicar cómo se presentan las referencias que remiten a Diels, tomemos un ejemplo. 22:12a. 3 significa capítulo 22 de la edición Diels Krantz. Antiguo capítulo 12 de la edición de Diels. Este capítulo 22 corresponde a Heráclito. Fragmento número 3 de la parte A, es decir, de los fragmentos que tienen aspectos de la vida de Heráclito. En ocasiones, otro número sigue al número de fragmento y remite a la línea de una página de la edición Diels Krantz. Acerca del reproche de querer hacer de los presocráticos los discípulos de los filósofos contemporáneos. Véanse las críticas dirigidas por Jan Warr a las interpretaciones de Heidegger. En Vers la fin de l'ontologie, París, 1956. Principalmente en las páginas 102, 120, 156, 178, 255.